Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada, aquí Jai. Continuamos la lectura de la biografía completa de Srila Prabhupada, nuestra ofrenda para conmemorar el 125 aniversario del nacimiento de Srila Prabhupada. Estamos en el segundo volumen, que lleva por título Plantando la semilla, y el capítulo número 3, titulado Luchando solo. Solía sentarme atrás y escuchar sus reuniones en silencio. Él decía todo tipo de tonterías impersonalistas y yo guardaba silencio. Un día preguntó si me gustaría hablar y entonces hablé acerca de la conciencia de Krishna. Lo desafié al afirmar que él estaba valiéndose de una filosofía manufacturada y de las tonterías de Sankaracharya. Trató de retractarse diciendo que no era él quien hablaba, sino Sankaracharya. Y le dije, usted lo está representando, es lo mismo. Entonces me contestó, Swamiji, lo aprecio mucho, pero no puede hablar aquí. Aunque nuestras filosofías difirieran y él no me dejara hablar, fue amable conmigo. Y yo fui amable con él. Extracto de una conversación con Srila Prabhupada. Prabhupada no conocía a nadie en la ciudad de Nueva York, pero tenía un contacto, el del doctor Ramamurti Mishra. Le escribió desde Butler y en dicha misiva incluyó la carta de presentación que Paramananda Mehra le había dado en Bombay. También telefoneó al doctor Mishra, quien lo invitó a reunirse con él en Nueva York. En la terminal de autobuses de la autoridad portuaria, un estudiante del doctor Mishra lo recibió en cuanto arribó desde Filadelfia y lo acompañó directamente a un festival indio en la ciudad. Allí se encontró con el doctor Mishra, con Ravi Shankar y con su hermano, el bailarín Uday Shankar. Prabhupada acompañó al doctor Mishra a su apartamento en el 33 del Riverside Drive, al lado del río Hudson. Estaba en el piso 14 y tenía grandes ventanas que daban al río. El doctor Mishra le dio una habitación para él. El doctor Mishra tenía una personalidad histriónica y extravagante, propenso a las miradas rápidas y a hacer gestos expresivos con las... Utilizaba regularmente palabras como bonito y hermoso. Presentaba una imagen ingeniosamente pulida de lo que un gurú debía ser. Era, como algunos neoyorquinos decían, un swami de zona residencial. Erudito en sánscrito, antes de ir a Estados Unidos había sido gurú y médico. Había escrito varios libros, tales como El Manual de la Psicología del Yoga y Autoanálisis y Autoconocimiento, un libro basado en las enseñanzas del filósofo monista Sankara. Después de llegar a Estados Unidos, continuó con su profesión médica, pero en cuanto comenzó a aceptar discípulos, gradualmente dejó de lado su práctica. Aunque era un sannyasi, no usaba los tradicionales dhoti y kurta, color azafrán. En cambio, vestía sacos entallados y pantalones blancos tipo Nehru. Su tez era oscura, mientras que la de Prabhupada era dorada, y tenía el cabello grueso y negro. A sus 44 años era lo suficientemente joven como para ser el hijo de Prabhupada. El doctor Mishra sufría de mala salud cuando Srila Prabhupada entró en su vida. La llegada de Prabhupada parecía ser la medicina perfecta. Ramamurti Mishra recuerda, su santidad Prabhupada, Bhaktivedanta Goswami, realmente me colmó de amor. Era de verdad una encarnación del amor. Mi cuerpo se había vuelto un esqueleto y él realmente me trajo de vuelta a la vida con lo que cocinaba, y en especial con su amor y su devoción al Señor Krishna. Yo era muy perezoso en cuanto a cocinar, pero él se levantaba y estaba predispuesto a hacerlo. El doctor Mishra apreció que Prabhupada cocinara diversos platos con la precisión de un químico y que le gustara comer. Ramamurti Mishra evoca,
No era pan lo que me dio, sino prasadam. Eso era vida, y él me salvó la vida. En ese momento yo no estaba seguro de que viviría, pero el hábito de comer a horario, ya sé que tuviera hambre o no, me gustó mucho. Él se levantaba y decía, muy bien, esto es Bhagavad Prasadam, y yo respondía, está bien. Joan Subal, una antigua estudiante del Dr. Misra, a menudo vio a Srila Prabhupada y a su maestro juntos en el apartamento de Riverside Drive. Joan Subal rememora, el recuerdo que tengo de Swamiji era que era como un niño en el sentido de ser muy inocente, una persona muy simple, muy pura. La impresión que tengo del Dr. Mirra es que consideraba a Swamiji como una figura paterna, amable y buena, pero básicamente las palabras que más utilizaba al referirse a Swamiji eran como un niño. Vale decir que era simple en un sentido clásico y hermoso. Dr. Mirra me dijo, cuando me presentaron por primera vez a Swamiji, que era un hombre muy santo, muy religioso, absorto en la conciencia de Dios. Swamiji era muy dulce, lo recuerdo como un hombre muy, muy bueno, incluso en los detalles prácticos de vivir en Nueva York, que parecían complicarlo mucho porque él era un hombre práctico y estaba buscando el mejor lugar para comenzar su trabajo. Recuerdo muy bien que siempre tenía el cuidado de lavar sus ropas todas las noches. Yo entraba y encontraba un grupo de estudiantes en la sala del apartamento del Dr. Misra y en el baño estaban colgadas las túnicas color naranja de Swamiji. Srila Prabhupada a veces debatía con el Dr. Misra el propósito de su visita a Estados Unidos. En esas charlas expresaba la visión de su maestro espiritual de establecer la conciencia de Krishna en Occidente. Le pidió al Dr. Misra que lo ayudara, pero él siempre ponía como pretexto su propio trabajo de enseñanza, que lo mantenía muy ocupado y sus planes de irse pronto del país. Después de unas pocas semanas, cuando fue inconveniente que Prabhupada se quedara en el apartamento, el Dr. Misra lo llevó a su estudio de Hatha Yoga, un quinto piso en la calle 72 Oeste, número 100, cerca del Central Park. El amplio estudio estaba ubicado en el centro del edificio, compuesto por una oficina, una habitación privada contigua, sin ventanas. Allí se alojó Prabhupada. En completo desacuerdo filosófico con Prabhupada, el Dr. Misra consideraba que lo supremo era la verdad absoluta en su aspecto impersonal, el Brahman. Prabhupada enfatizaba la supremacía del aspecto personal, o Bhagavan, es decir, seguía la filosofía védica teísta, que sostiene que la comprensión más completa de la verdad absoluta es personal. El Bhagavad Gita dice que el Brahman impersonal está subordinado a Bhagavan y que es una emanación de él, así como la luz del sol es una emanación del planeta Sol. Esta conclusión había sido enseñada por los principales acharyas tradicionales de la antigua India, tales como Ramanuja y Madhva. Y recordemos que Srila Prabhupada formaba parte de la cadena de sucesión discipular que comenzaba con Madhva. El Dr. Misra, por otro lado, seguía a Sankara, quien enseñó que la presencia impersonal de la verdad absoluta lo es todo y que la personalidad de Dios es, en última instancia, una ilusión, mientras que la filosofía teísta de Prabhupada aceptaba al ser individual espiritual, Atma, como un eterno sirviente del supremo ser espiritual, Bhagavan. La visión del Dr. Misra creía en que el ser espiritual no era un individuo, más bien su idea era que, dado que cada persona es idéntica a Dios, el Brahman supremo, no hay necesidad de adorar a Dios fuera de uno. Como decía el Dr. Misra, todo es uno. Prabhupada lo desafiaba: si cada uno de nosotros es realmente el Supremo, entonces
¿por qué este Supremo sufre y lucha en el mundo material? El doctor Mishra respondía que el Supremo solo está cubierto temporalmente por la ilusión y que a través del Hatha Yoga y la meditación uno se iluminaba hasta comprender que todo es el Supremo. Prabhupada lo desafiaba otra vez: si el Supremo puede ser cubierto por la ilusión, entonces la ilusión estaría por encima de Dios, por encima del Supremo. Prabhupada consideraba al doctor Mishra un Mayavadi debido a su inadvertida aceptación de que Maya, la ilusión, está por encima de la verdad absoluta. Para Srila Prabhupada, no solo la filosofía impersonal era desagradable, sino que era un insulto a la personalidad de Dios. De acuerdo con Krishna, en el Bhagavad Gita 7.24.9.11, los hombres que carecen de inteligencia y que no me conocen perfectamente creen que yo, la suprema personalidad de Dios, Krishna, era impersonal antes y que ahora he adoptado esta personalidad. Debido a su poco conocimiento, no conocen mi naturaleza superior, la cual es imperecedera y suprema. Los nacidos se burlan de mí cuando desciendo con forma humana. Ellos no conocen mi naturaleza trascendental como Señor Supremo de todo lo que existe. El Señor Chaitanya también ha refutado enérgicamente la filosofía mayavada. Todo lo relacionado con la suprema personalidad de Dios es espiritual, incluyendo su cuerpo, opulencia y parafernalia. La filosofía mayavada, sin embargo, cubre su opulencia espiritual y propugna la teoría del impersonalismo. Antes de llegar a Estados Unidos, Srila Prabhupada había escrito lo siguiente en sus significados del Bhagavatam. Las ambiciones filosóficas mayavada desean fundirse en la existencia del Señor. Esta forma de mukti, liberación, sin embargo, supone negar la propia existencia individual. En otras palabras, es un tipo de suicidio espiritual, cosa que está en absoluta oposición a la filosofía de Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga ofrece inmortalidad al alma condicionada individual. El seguidor de la filosofía mayavadi pierde la oportunidad de volverse inmortal después de abandonar el cuerpo material. En las palabras del Señor Chaitanya, Mayavi Krishna Aparadit, los impersonalistas mayavadis son grandes ofensores del Señor Krishna. De esa manera, el Señor Chaitanya ha concluido que si alguien tan solo escucha el comentario de Sankara, toda su vida espiritual se arruina. El doctor Mishra estaba contento de estar en la línea con la filosofía de Sankara y de permitirle a Prabhupada quedarse con el Señor Krishna y el Bhagavad Gita. Pero Srila Prabhupada señaló que incluso Sankara aceptó que la personalidad de Dios Krishna o Narayan existan eternamente más allá del mundo material. Por lo tanto, él es una persona trascendental, Narayana Paro Vidyayat. Como mendicante, Prabhupada dependía temporalmente de la buena voluntad de su conocido Mayavadi, con quien comía y conversaba con regularidad y de quien había aceptado refugio. Pero qué gran inconveniente era. Había ido a Estados Unidos para hablar de manera pura y audaz acerca de Krishna,
pero no podía expresarse con libertad. En Butler había estado limitado con la susceptibilidad de la clase media de sus anfitriones, y en ese momento se lo silenciaba de manera diferente. Lo trataban con amabilidad, pero lo consideraban una amenaza. El doctor Mishra no podía permitir que sus estudiantes escucharan que se alababa al Señor Krishna como la suprema personalidad de Dios. Srila Prabhupada pasaba la mayor parte del tiempo en su nueva habitación escribiendo a máquina y traduciendo. Sin embargo, cuando el doctor Mishra dirigía sus clases de yoga, Prabhupada a veces salía y lideraba un kirtan o una conferencia. Robert Nelson, uno de los primeros jóvenes simpatizantes de Prabhupada en Nueva York, recuerda: fui a la charla que daba por el doctor Mishra. Swamiji estaba sentado en un banco. De repente el doctor Mishra interpretó la charla y sonrió diciendo: Swamiji nos contará. Piensa que el doctor Mishra no le dejaba hablar. Alguien me dijo que no quería que él predicara. Todas las mañanas, varias horas antes del amanecer, Prabhupada se levantaba, se daba un baño, cantaba Hare Krishna con sus cuentas y traducía en esa habitación sin ventanas. Afuera, mientras tanto, la salida del sol iluminaba toda la ciudad. No tenía cocina, así que diariamente tenía que caminar las 7 cuadras hasta el apartamento de Riverside Drive para cocinar. Era ya tarde por la mañana cuando salía a la concurrida calle. Él caminaba hacia el norte por la avenida Columbus, entre el constante flujo de peatones, y se detenía en cada intersección, donde la brisa que provenía del río agitaba sus ropas. En vez del paisaje del pequeño pueblo de Butler, las filas de edificios de oficinas de 30 pisos sobre la avenida Columbus atestiguaban su presencia. En la planta baja de esos edificios había tiendas de reparación de zapatos, venta de golosinas, lavanderías y restaurantes de comida europea. En los pisos superiores estaban los despachos profesionales de doctores, dentistas y abogados. En la calle 75 giraba hacia la izquierda y caminaba por un vecindario de apartamentos con frente de ladrillos a la vista. Luego tomaba por Ámsterdam hacia Broadway y en ese lugar encontraba un parque con una isla central. El mejor adjetivo que podía usarse para describir la vegetación de ese parque es negruzca, ya que estaba cubierta por el hollín y los residuos del humo de la ciudad. Broadway mostraba sus tiendas de alimentos y carnicerías, cuyos puestos sobresalían hacia la acera. Sobre la delgada franja del parque que se encontraba entre el tránsito que iba hacia el norte y hacia el sur, siempre se encontraba un grupo de ancianos sentados en los bancos del lugar. La última calle, sobre las 75 antes del Riverside Drive, tenía altos edificios de apartamentos con porteros permanentes. El edificio número 33 también tenía uno. A veces Prabhupada caminaba por el parque Riverside. Todavía cauteloso por su dolencia cardíaca, prefería los largos tramos del sector llano para caminar. En ocasiones lo hacía desde el estudio del Dr. Mishra por la calle 72 hasta la avenida Ámsterdam. En una tienda llamada West End Superet compraba productos y especias para cocinar. En ocasiones deambulaba por Manhattan sin ninguna dirección fija o tomaba algún autobús hacia diferentes sectores de la ciudad. Los fines de semana, Prabhupada acompañaba al Dr. Mishra a su Ananda Ashram, situado a 1 hora de distancia hacia el norte de la ciudad en Monroe, Nueva York.
Joan Subal, que solía llevarlos, escuchaba sus animadas conversaciones en el asiento trasero del automóvil. Aunque ellos hablaban en hindi, ella se daba cuenta de que sus discusiones se tornaban disputas en voz alta, a los gritos. Luego se volvían a amigar. En la Ananda Ashram, Prabhupada solía liderar el kirtan. Los estudiantes del Dr. Mishra se unían a él en el canto y hasta en el baile. Al Dr. Mishra le gustaba en particular cómo cantaba Prabhupada. Ramamurti Mishra evocaba: yo nunca había visto a ningún devoto que cantara tanto, y su kirtan era simplemente ambrosíaco. Si uno pone atención y se relaja, esa voz produce vibraciones eléctricas en el corazón, es inevitable. El 90% de los estudiantes, les gustara o no, se levantaba, bailaba y cantaba. Todos ellos se sentían muy bendecidos al encontrarse con un alma tan grande. Harvey Cohen, un visitante de la Ananda Ashram, rememora: todos se levantaban e iban a la meditación de la mañana. El Dr. Mishra estaba vestido con una chaqueta dorada estilo hindú y sus estudiantes ya estaban en profunda meditación cuando entré a la habitación. Todos los cojines estaban ocupados, así que tomé un lugar en la parte posterior del recinto, donde pudiera reclinarme contra la pared para facilitarme la meditación. Sentado cerca de mí había un anciano hindú, con ropas color azafrán, envuelto en un manto de lana rosada. Parecía que murmuraba para sí. Luego descubrí que estaba orando. Era Swami Bhaktivedanta. Su frente tenía pintado un signo blanco en forma de V y sus ojos estaban cerrados a medias. Parecía muy sereno. Harvey trató, pero no pudo hacer Raja Yoga. Era nuevo en el Ananda Ashram y solo había ido a un retiro de fin de semana. Durante su meditación de la mañana se veía muy atraído a las verdes brumas que por la ventana se veían encima del lago, que por el círculo que se encontraba en la pared y sobre el cual se suponía que tenía que meditar. Harvey recuerda: fui a mi habitación. La lluvia arreciaba y golpeaba contra las ventanas. La atmósfera era tranquila y yo estaba contento de estar solo. Leí durante un rato. De repente percibí a alguien de pie en la entrada. Levanté la vista. Era Swami. Estaba envuelto en su manto rosado, como un chal. Me preguntó si podía entrar. Asentí con la cabeza y preguntó si podía sentarse en la silla del rincón. ¿Qué estás leyendo?, sonrió. Los diarios de Kafka, respondí, sintiéndome un poco avergonzado. Vaya, dijo, y yo bajé el libro. Preguntó qué estaba haciendo en el ashram y si estaba interesado en el yoga. ¿Qué clase de yoga estás estudiando? No conozco mucho de eso, contesté, pero creo que me gustaría estudiar Hatha Yoga. La respuesta no le agradó. Hay cosas mejores, explicó. Existen formas más elevadas y directas de yoga. El Bhakti Yoga es la más elevada. Es la ciencia de la devoción a Dios. Mientras hablaba, comprendí muy dentro de mi ser que estaba en lo cierto, decía la verdad. Me invadió una escalofriante sensación de éxtasis, de que este hombre era mi maestro. Sus palabras eran simples. Yo continué observándolo todo el fin de semana. Se sentaba calmo y elegante, pero sin frialdad, y me pidió que lo visitara cuando regresáramos a la ciudad. El doctor Mishra enseñaba la interpretación impersonal de Bhagavad Gita según Shankara, y cuando se le permitía hablar, Prabhupada la rebatía. En cierta ocasión,
Prabhupada le pidió al doctor Misra que lo ayudara a difundir el movimiento del señor Chaitanya. Pero el doctor Misra declinó el ofrecimiento, diciendo que él consideraba a Prabhupada una encarnación de Chaitanya Mahaprabhu y que, por lo tanto, no necesitaba ayuda. Prabhupada le contestó que debía ayudar a difundir el movimiento del señor Chaitanya, ya que Misra también era el hombre del padre, era también el nombre del padre del señor Chaitanya. Srila Prabhupada ofreció ocuparlo en revisar el sánscrito de sus traducciones del Srimad Bhagavatam, pero el doctor Misra no quiso hacerlo. Más tarde se arrepentiría de esta decisión. Urta Lurs, una estudiante del Ananda Ashram, evoca: mi encuentro con él fue en la cocina. Dejó en claro que solo comería lo que él mismo cocinara. Llegó y dijo: consígueme una olla. Cuando se la llevé, replicó: no, más grande. Así que le llevé otra más grande. Y dijo: no, más pequeña. Luego pidió: consígueme una papa, y se la llevé. Él preparaba la comida muy calladamente. Nunca habló mucho. Preparaba papas, verduras y chapatis. Después de cocinar, comía fuera. Por lo general, cocinaba suficiente para que alcanzara para el doctor Misra y para otras 5 o 6 personas. Todos los días preparaba esa cantidad cuando estaba allí. Yo aprendí de él a hacer chapatis. Generalmente se quedaba los fines de semana y luego volvía a la ciudad. Creo que sentía que era allí donde tenía que hacer su trabajo principal. Eso era cierto, pero ¿qué podía hacer allí sin dinero ni ayuda? Pensaban quedarse nada más que por unas semanas y regresar a la India. Mientras tanto, trabajaba en sus manuscritos del Srimad Bhagavatam, caminaba por Manhattan y escribía cartas. Estudiaba esta nueva cultura, la estadounidense. La consideraba desde el aspecto práctico e imaginaba esperanzado cómo presentar la conciencia de Krishna al mundo occidental. Le expresó sus pensamientos a Sumati Morarji. 27 de octubre. Por lo que he visto, los norteamericanos están muy ávidos por aprender acerca del sendero hindú de la realización espiritual, y hay muchos supuestos ashrams de yoga en Estados Unidos. Por desgracia, el gobierno no los tiene en alta estima, y se sabe que dichos ashrams se han aprovechado de la gente inocente, como también ocurrió en la India. La única esperanza es que ellos sean espiritualmente favorables y que puedan recibir un inmenso beneficio si el culto del Srimad Bhagavatam se predica aquí. Srila Prabhupada notó que los estadounidenses también le daban la bienvenida al arte y a la música de la India. Solo para ver la manera en que lo reciben, asistió a la función de una bailarina de Madrás, Bala Sarasvati. Fui a ver la danza con un amigo, aunque durante los últimos 40 años nunca he asistido a tales espectáculos. La bailarina hizo una buena demostración. La música estaba en el tono indio clásico, mayormente en sánscrito, y el público estadounidense la apreció. Me sentí alentado al ver que las circunstancias eran favorables para mi futuro trabajo de prédica. Dijo que el Bhagavatam también podría ser predicado a través de la música y la danza, pero él no tenía medios para presentarlo. Las misiones cristianas, respaldadas por enormes recursos, predicaban por todo el mundo, de modo que, ¿por qué los devotos de Krishna no podían aunarse para predicar el Bhagavatam del mismo modo? También notó que las misiones cristianas no habían logrado detener la difusión del comunismo, mientras que un movimiento por medio del cual se predicara el Bhagavatam
podría lograrlo debido a su enfoque filosófico y científico. Estaba plantando deliberadamente una semilla de inspiración en la devota mente de la adinerada Sumati Morachi. 8 de noviembre. Prabhupada le escribió a su hermano espiritual Tirtha Maharaj, quien había sido nombrado presidente del Gaudiya Math, para recordarle que su maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, había expresado un fuerte deseo de abrir centros de prédica en los países occidentales. Srila Bhaktisiddhanta había intentado tal cosa varias veces, enviando sannyasis a Inglaterra y a otros países europeos, pero Prabhupada señaló sin resultados tangibles. He visto a este país impulsado por el mismo propósito y por lo que puedo ver aquí en Estados Unidos hay muy buen campo para predicar el culto del Señor Chaitanya, dice Srila Prabhupada. Prabhupada señaló que había ciertos grupos mayavadis que tenían edificios pero que no atraían muchos seguidores. Había hablado con Swami Nikhilananda de la misión Ramakrishna, quien opinaba que los estadounidenses eran aptos para el Bhakti Yoga. Dice Prabhupada, estoy aquí y veo un buen campo para trabajar, pero estoy solo, sin hombres ni dinero. Para organizar un centro aquí debemos tener nuestros propios edificios. Dice, si los líderes del Gaudiya Math hubieran considerado abrir su propia sucursal en Nueva York, Srila Prabhupada habría estado deseoso de administrarla, pero él dijo que sin su propia casa ellos no podrían llevar adelante una misión en la ciudad. Prabhupada escribió que podrían abrir centros en muchas ciudades por todo el país si sus hermanos espirituales cooperaban. Señaló reiteradas veces que, aunque otros grupos no tenían la filosofía espiritual genuina de la India, compraban muchos edificios. El Gaudiya Math, sin embargo, no tenía nada. Ahora cuenta Srila Prabhupada. Si aceptas cooperar conmigo como te lo he sugerido antes, extenderé mi periodo de visa, que concluye a fines de este mes, noviembre. Si recibo tu confirmación de inmediato, extenderé mi periodo de visa. De lo contrario, regresaré a la India. 9 de noviembre, 18 horas. Mientras Prabhupada estaba sentado solo en su habitación del 5º piso del estudio de yoga del Dr. Misra, las luces se apagaron de repente. Esta fue su experiencia de los primeros momentos del apagón que se produjo en Nueva York en 1965. En la India los cortes de electricidad eran comunes. Así que Prabhupada, si bien sorprendido por encontrar la misma situación en Estados Unidos, permaneció tranquilo. Comenzó a cantar el mantra Hare Krishna con sus cuentas. Mientras tanto, fuera de su habitación, el fallo eléctrico había dejado sumida en la oscuridad todo el área metropolitana. 800.000 personas habían quedado atrapadas en los subterráneos y más de 30 millones de usuarios se habían visto afectados en 9 estados y en 3 provincias canadienses. 2 horas más tarde, un hombre del apartamento del Dr. Misra llegó a la puerta con velas y unas frutas. Encontró a Prabhupada de buen humor, sentado allí en la oscuridad, cantando Hare Krishna. El hombre le informó de la seriedad de semejante apagón en la ciudad de Nueva York. Prabhupada le agradeció y retomó su canto. El apagón duró hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Srila Prabhupada recibió una respuesta a su carta del 8 de noviembre a Tirtha Maharaj en Calcuta. Prabhupada le había explicado sus expectativas y planes para quedarse en Estados Unidos, pero había destacado que sus hermanos espirituales tendrían que darle sus votos de confianza, así como algún apoyo tangible. Sus hermanos espirituales no habían estado trabajando de manera cooperativa. Cada líder estaba más interesado en mantener su propio edificio que en trabajar con los otros para difundir las enseñanzas del Señor Chaitanya por todo el mundo. Así que, ¿cómo podrían compartir la visión de Srila Prabhupada de establecer una sede en la ciudad de Nueva York? Ellos lo verían como su intento personal. Sin embargo, a pesar de las pocas probabilidades, recurrió a su espíritu misionero y les recordó los deseos de su maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Su Guru Maharaj quería que la conciencia de Krishna se difundiera en Occidente,
Pero cuando finalmente recibió la respuesta de Tirtha Maharaj, vio que era desfavorable. Su hermano espiritual no cuestionó su intento de predicar en Nueva York, pero con mucha diplomacia le dijo que los fondos del Gaudiya Math no podrían ser utilizados para ese propósito. Prabhupada respondió: no es muy alentador, de todas formas no soy un hombre que se decepciona. De hecho, vislumbró alguna esperanza en la respuesta de Tirtha Maharaj, así que le describió a su hermano espiritual la propiedad que recientemente había encontrado en venta en la calle 72 Oeste, número 143. El edificio de solo 6 metros de frente y 33 metros de fondo consistía en un depósito en la planta baja, un sótano y un entrepiso. Prabhupada presentó a Tirtha Maharaj el precio, $100,000, con un adelanto de $20,000 en efectivo, y le hizo especial hincapié en que este edificio duplicaba en tamaño al Instituto de Investigación de Calcuta. Prabhupada pensó en una función para cada ambiente: el sótano como cocina y comedor, la planta baja como salón de lectura y el entrepiso como apartamentos personales con un área aparte para la deidad del Señor Krishna. Prabhupada se había descrito como un hombre que no se decepciona. Y vaya que era cierto. Estaba convencido de que si hubiera un centro donde la gente pudiera ir a escuchar a un devoto puro, la genuina cultura consciente de Dios, oriunda de la India, podría ver la luz en Estados Unidos. Sin embargo, debido a que sus planes se basaban en el hecho de conseguir un edificio costoso en Manhattan, su meta parecía inalcanzable. Aun así, les escribía continuamente a los devotos prominentes de la India, aunque ellos no estuvieran interesados en sus planes. ¿Por qué no colaborarían?, pensó. En definitiva, eran devotos de Krishna. ¿No deberían los devotos ofrecerse para fundar el primer templo de Krishna en Estados Unidos? Ciertamente él reunía los requisitos para difundir el mensaje de Krishna y estaba autorizado para hacerlo. En cuanto al lugar, Nueva York era quizá la ciudad más cosmopolita del mundo. Había encontrado un edificio no muy costoso, en una buena ubicación, para satisfacer una acuciante necesidad: que se abriera un templo de Krishna para compensar la propaganda de los mayavadis indios. Los Krishna Bhaktas, a quienes les estaba escribiendo, comprendían que el Señor Krishna no era simplemente una deidad hindú, sino el Señor Supremo, venerable por todo el mundo. Así que ellos debían estar complacidos de ver cómo Krishna era adorado en Nueva York. Krishna mismo dijo en el Bhagavad Gita: abandona todas las variedades de religiones y tan solo entrégate a mí. Si ellos eran devotos de Krishna, ¿por qué no habrían de ayudarlo? ¿Qué clase de devoto es aquel que no quiere glorificar al Señor? Pero Srila Prabhupada no juzgó de antemano quién serviría la misión de Krishna o quién no. Él estaba completamente rendido a Krishna y dependía por completo de él. Por ese motivo, y para cumplir con la orden de su maestro espiritual, se acercaría a todos sin distinción para pedirles ayuda. Una de esas personas era Sumati Morarji. Lo había ayudado a publicar el Bhagavatam y lo había enviado a Estados Unidos. En una carta reciente dirigida a ella, él solo había dado indicios. Solo le estoy dando la idea, y si usted fuera tan amable de considerar el asunto con seriedad y de consultar a su amado señor Bala Krishna, seguramente se iluminará al respecto. Existe la posibilidad, y ciertamente también hay una necesidad, y es deber de todo hindú, sobre todo de los devotos del señor Krishna, ocuparse del asunto. Pero no recibió respuesta. No tenía noticias de ella desde que se había ido a Butler. Aunque sus palabras parecían haber sido proféticas, él las recordaba bien. Yo creo que usted debe quedarse ahí hasta que se recupere por completo de su enfermedad y regresar solo después de haber finalizado su misión. Sumati Morarji
debía intervenir activamente. Él se lo dijo en forma categórica. Por lo tanto, pienso que podría abrirse de inmediato un templo dedicado a Bala Krishna en Nueva York, pero para este propósito, y como devota, usted debe realizar ese enorme y noble trabajo. Hasta ahora no existe un templo de adoración de los hindúes en Nueva York. Aunque en la India existen muchos establecimientos misioneros e iglesias estadounidenses, así que le pido que lleve a cabo este noble acto. Quedará registrado en la historia del mundo que el primer templo hindú fue fundado por una piadosa mujer hindú, Sumati Morarji, que no solo es una gran magnate de negocios en la India, sino una piadosa dama hindú y una gran devota del Señor Krishna. Esta tarea es para usted y es gloriosa al mismo tiempo. Le aseguró que él no tenía ambición de convertirse en el propietario de una casa ni de un templo de Estados Unidos. Sin embargo, para la prédica era imprescindible contar con un edificio. Ellos deben tener relación con devotos fidedignos del Señor. Deben unirse al Kirtan para glorificar al Señor. Deben escuchar las enseñanzas del Srimad Bhagavatam. Deben tener íntimo contacto con el templo o lugar del Señor y se les debe dar todas las oportunidades de adorar al Señor en el templo. Bajo la guía de un devoto fidedigno se les pueden dar tales facilidades. El sendero del Srimad Bhagavatam está abierto a todos. Le informó que había encontrado un inmueble muy apropiado para esta gran obra misionera. Era ideal, como si hubiera sido construido solo para este propósito. Y su simple buena voluntad de proceder en este sentido hará que todo se complete sin inconvenientes. La casa tiene prácticamente 3 pisos, planta baja, sótano y 2 pisos arriba, con todas las disponibilidades apropiadas para contar con gas, calefacción y otras comodidades. La planta baja puede utilizarse para preparar el prasadam de Bala Krishna, porque el centro de prédica no será para la especulación árida, sino para un verdadero beneficio, el delicioso prasadam. Ya he experimentado que a la gente aquí le gusta el prasadam de verduras preparados por mí. Ellos se olvidarán de comer carne y pagarán los gastos. Los no son hombres pobres como los indios, y si aprecian algo, están dispuestos para gastar el dinero necesario para obtenerlo. Los mayavadis los esquilman con juegos de palabras y gimnasia corporal, y aún así gastan en eso. Pero cuando tengan el producto verdadero y sientan placer al comer el delicioso prasadam de Bala Krishna, estoy seguro de que algo excepcional ocurrirá en Estados Unidos. De acuerdo con sus planes, le quedaba una semana en Estados Unidos. Mi periodo para permanecer en Estados Unidos finalizará el 17 de noviembre de 1965, pero no creo en su presagio. Yo creo que usted debe quedarse allí hasta que se recupere por completo de su enfermedad y regresar solo después de haber finalizado su misión. Sociedad Tagore de Nueva York lo invita cordialmente a una conferencia. Comillas, Conciencia de Dios, por A.C. Bhaktivedanta Swami. Fecha, domingo 28 de noviembre de 1963. Horario, conferencia 15:30. Refrigerio 16:30. Lugar, Casa de la Nueva India, calle 64, este, número 3. Un muy respetado, erudito y líder religioso de la India, Swami Bhaktivedanta está visitando brevemente Nueva York. Él se ha dedicado al monumental esfuerzo de traducir los 60 volúmenes del Srimad Bhagavatam del sánscrito al inglés. 28 de noviembre. Daud Aaron no conocía a Srila Prabhupada. Era músico, vivía en el centro de la ciudad y solía asistir a las reuniones de la Sociedad Tagore en la calle 64. Daud Aaron rememora: fui y entré al auditorio. Noté que el estrado estaba vacío.
y que en la parte posterior había sentadas unas pocas personas. Caminé por el pasillo central porque en general me gusta sentarme adelante. Entonces vi a un caballero anciano sentado a la derecha y me sentí atraído hacia él. Continué. Me senté a su lado y entonces noté que estaba cantando sus rondas. Aunque tenía sus cuentas en una bolsa, oí su quedo entrechocar y vi el tenue movimiento de su mano. Me sentí muy cómodo, porque era algo a lo que yo estaba acostumbrado. Mientras yo estaba sentado allí, mirando el auditorio, él se dio vuelta y me sonrió con gran amabilidad. Saludó con un tenue movimiento de cabeza y yo le correspondí. Sonrió y volvió a su posición inicial. Entonces volvió a mirarme y en voz baja me preguntó si yo era de la India. Le respondí: no, señor, no soy de la India, soy de aquí, de Estados Unidos. Volvió a acomodarse y siguió cantando con sus cuentas. Volvió a mirarme y me preguntó si yo era hinduista. Le dije: no, soy musulmán. Y él dijo: vaya, muy bien, muy bien. Sí, muchas veces oigo decir que los niños de la India recitan el Corán. Una vez más, giró y su cuerpo se movía, se balanceaba mientras cantaba sus rondas. Intercambiamos algunas cortesías más. Luego una dama subió al escenario y anunció que la conferencia estaba por comenzar. Además, pidió un aplauso para darle la bienvenida al disertante. En ese momento, el hombre al lado de quien yo estaba sentado me puso la mano en el hombro y me dijo: «Discúlpeme, señor, ¿podría hacerme un favor?». Le respondí que sí, que con mucho gusto. Él agregó: «¿Podría cuidarme los libros?». Miré hacia el piso y había varias cajas de libros, un paraguas y otros artículos. Le aseguré que se los cuidaría, y él respondió: «Con su permiso». Caminó por el pasillo y sorpresivamente subió al escenario. Era el hombre al que yo había ido a escuchar, Swami Bhaktivedanta. Subió al escenario, se presentó y trató de que nos acercáramos. Nos dijo: «Acérquense, acérquense». Algunos lo hicieron. Había parejas mixtas, muchos que parecían ser profesores, gran cantidad de damas, muchos hindúes, varones y mujeres, la mayoría de mediana edad y algunos en edad universitaria. Entonces comenzó su charla. Se metió de lleno en ella. Comenzó exclamando y proclamando la grandeza del Creador y diciendo que lo más importante es recordar al Creador y recordar a Dios. Comenzó a desarrollar conceptos sobre la conciencia de Dios, sobre que Dios está en todas partes y que nos corresponde a todos recordar a Dios, sin importar cómo lo nombremos ni por medio de qué nombres lo llamemos. Lo fundamental es llamarlo. Dio una demostración que fue muy emotiva. Cantó Hare Krishna, Hare Rama y habló sobre el poder y la gracia salvadora del mantra. Hizo un intervalo y bebió un poco de agua. Lo último que dijo mientras descendía del estrado fue que tenía ejemplares del Srimad Bhagavatam. Explicó que los había traducido y comentado él mismo y que eran 3 volúmenes que costaban $16. Una vez que hubo bajado del estrado, se le acercó mucha gente. Algunos eran tímidos, otros entusiastas. Algunas personas le estrecharon la mano y le pidieron libros. Al comienzo, unas 15 personas estaban reunidas alrededor de él y le hacían preguntas. En ese momento se me acercó y me dijo: «Señor, ¿podía hacerme un favor más? ¿Podía hacerse cargo, por favor, de la venta de los libros? La gente se le acercará por los libros, así que véndalos. Coloque el dinero en esta cajita y yo estaré con usted dentro de un minuto». Le respondí: «Está bien». Así que mientras él hablaba, algunas personas, otras vinieron a mí. Debieron haber pensado que yo era una especie de secretario o su compañero de viaje.
Además, me hicieron preguntas personales acerca de él que yo no pude contestar porque no sabía nada. Algunas personas compraban los libros o los hojeaban. Mientras tanto, yo intentaba escuchar su conversación con la gente y, al mismo tiempo, vender los libros. Algunos de sus asistentes buscaban un gurú e intentaban descubrir qué era él. Algunos realmente lo estaban interrogando, pero él solo sonreía y contestaba con sencillez todas las preguntas. Recuerdo que les dijo: ustedes sabrán, no se presionen, ustedes sabrán si yo soy su gurú. Sugirió que la gente hojeara los libros y los leyera. Finalmente, el grupo se redujo hasta que quedaron unas 6 personas. Los pocos que quedaron lo miraban. Otros eran demasiado tímidos para acercársele. Caminó hacia ellos y los tranquilizó. Luego contamos lo recaudado. Lo ayudé a empacar su caja y a bajar las escaleras con los libros restantes. Mientras nos íbamos, me agradeció mucho. Le di mi nombre, mi dirección y mi número de teléfono y compré una colección del Srimad Bhagavatam. Ja, Prabhupada Lilamrita aquí. Jai.